expedición fue azarosa. Como dice una de las memorias, estuvimos 4 días sin alimento. Las opiniones eran diversas y todas las luchas estaban sostenidas, prontas para explotar en cualquier momento. La población de lo que en ese momento era el Uruguay naciente ocupaba el estadio y un poco más. Qué emoción estar en la casa de Ana Monterroso de Lavalleja y Juan Antonio Lavalleja. Blanes dice, yo no quiero pintar para eruditos que están acostumbrados a ir a museos. Esas 33 personas van a ser la chispa que va a iniciar el proceso insurreccional, revolucionario. Pero cuando se produce el desembarco, no están los caballos. Cuando se produce el desembarco, quienes estaban protagonizando el hecho no sabían cuál iba a ser el desenlace. Quienes estaban allí realmente no tenían conciencia de que efectivamente ese movimiento iba a terminar con el dominio brasileño en el territorio de la provincia. Acá hay 3 cuadros de integrantes de los 33 orientales. Abajo está Juan Antonio Lavalleja. Este que estoy señalando es Basilio Araujo. Y el tercero es Gregorio Sanabria. Sanabria era un emisario, un enviado de Juan Antonio Lavalleja para que encabezara negociaciones, sobre todo en el litoral del río Uruguay, es decir, en los departamentos de Paysandú, donde hoy también está Salto, en Soriano y en Colonia, para reunir hombres, armas, recursos que permitieran llevar adelante la insurrección, ¿no?, que va a comenzar el 19 de abril de 1825. Ya había habido intentos en años anteriores que habían fracasado, que incluso uno de ellos había generado la necesidad de Lavalleja de tener que abandonar el territorio de la provincia. Por lo tanto, era no solamente la peripecia de que el clima no ayudó y que tuvieron que ir, volver, cambiar las fechas, digamos, no solamente lo que fue la travesía en sí misma, sino que el 19 de abril del año 1825 llegan a la playa de la Graciada en el departamento de Soriano. Hoy la conocemos como la playa de la Graciada, porque también es una construcción, digamos, posterior, pero es la Graciada porque era un lugar donde bueno, se procesaba grasa vacuna sobre todo, ¿no?, que se tiraba al río, ¿no? Después se ha hablado, se ha construido esta idea de la playa de la Agraciada. la expedición fue azarosa. El 1 de abril habían salido una avanzada que, bueno, debía esperar en una de las islas del Delta del Tigre a que salieran los demás. La idea de la avanzada era para poder establecer vínculos con quienes estaban del otro lado del río, ¿no? Porque iban a desembarcar, pero tenían que asegurarse que hubiera caballos, por ejemplo. La idea de los 33 orientales es polémica. Circularon ya desde la época, y circulan hasta el día de hoy, muchas listas, ¿no? Seguramente todos en la escuela, en el liceo, cuando vemos un documental hemos escuchado esa idea de, bueno, no todos eran orientales, ni eran 33, porque en efecto hay más que orientales, en el sentido de que, bueno, participan, por ejemplo, afrodescendientes esclavizados, que pertenecen a las familias de algunos de los líderes. Participan también personas que provienen de las Provincias Unidas del Río de la Plata, del Paraguay, pero los líderes o los referentes son sobre todo esas figuras que sí destacan dentro de bueno, los grupos políticos orientales que están ubicados, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no?, que se van durante la ocupación luso-brasileña y que mayoritariamente se radican en Buenos Aires. Esos primeros hombres
que salen, decíamos, de San Isidro el 1 de abril, debían esperar al resto de la partida, que en esa partida sí iba a ir Juan Antonio Lavalleja. Pero claro, se demoran en las fechas pactadas, el mal tiempo hace que cuando sale esta segunda expedición como que se desvía y tiene que volver al punto de partida, como que pasan más días, o sea, transcurre más tiempo del que originalmente habían previsto. Por lo tanto, sabiendo como sabían los brasileños que algo se estaba organizando, algo se estaba moviendo, habiendo patrullas brasileñas a lo largo del río, ¿no?, vigilando que nadie cruzara, vigilando las acciones que se podían hacer incluso en la propia provincia oriental, la idea de quién originalmente le iba a dar los caballos, del lugar donde originalmente iban a desembarcar, bueno, todo eso fue cambiando y fue cambiando digamos, también afectando el estado de ánimo de quienes estaban ahí, ¿no? Es decir, la angustia de si iban efectivamente a poder cruzar, la angustia de estar, como dice una de las memorias, estuvimos 4 días sin alimento, es decir, bueno, algún alimento deben haber tenido, pero es una forma gráfica de señalar un poco cuál era la incertidumbre y digamos, las dificultades que la propia navegación y el propio clima estaban dando. Lo cierto es que cuando se produce el desembarco, la hora del desembarco, algunas memorias, o sea, hay como diferencias en eso, pero cuando se produce el desembarco, no están los caballos. Qué emoción estar en la casa de Ana Monterroso de Lavalleja y Juan Antonio Lavalleja. La casa no los vio mucho, por lo menos a Juan Antonio, lo mismo Rivera. Más bien eran ellas y ellas salían a buscarlos en el territorio. Pero cuando se produce el desembarco, no están los caballos. Y bueno, ahí también las memorias discrepan en torno a si fueron a buscar caballos a los lugares cercanos o efectivamente los hermanos Ruiz aparecen finalmente con los caballos. Pero entre todo ese movimiento, ya los brasileños, tal vez más alertados o tal vez por casualidad, pasan por la estancia de los hermanos Ruiz, la estancia donde, bueno, habían quedado la madre y hermanas de Manuel y Laureano Ruiz, y reclaman caballos. Pero los caballos se los habían, digamos, los habían llevado al monte, los habían llevado a otro lugar para darle los caballos cuando vinieran los hombres, los de la cruzada, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Y ahí lo que hacen es darles unos caballos ariscos. Pero claro, los brasileños dicen, estos no son caballos. Y entonces ahí como que tratan las hermanas de decirle que los caballos los montan ellas y que por eso se arisquean, ¿no? Se ponen ariscos si los monta otro. Pero los brasileños estaban, digamos, como más urgidos. Y ahí, bueno, mandan a alguien a que vaya a buscar otros caballos, pero los brasileños deciden irse, como que estaban apurados para ir a Colonia y finalmente eso queda en nada. ¿Cuánto es memoria? ¿Cuánto es olvido? ¿Cuánto es reelaboración de reelaboración? No lo sabemos, pero sí nos marca, digamos, un punto que no debemos olvidar. Y es que si bien en los 33, 40, 37, según el número de las distintas listas de cruzados, ¿no? de estos primeros iniciadores del movimiento, son todos varones,
este movimiento también tuvo éxito porque hubo mujeres que desde distintos lugares, y aún desde ¿no?, de distraer, porque en definitiva lo que hicieron fue distraer a los brasileños, colaboraron con el movimiento. Sin duda, en el año 25 se retoman las luchas que quedaron suspendidas y bajo apariencia de derrota con la gran crisis del año 20, que significa nada más y nada menos que la desaparición del escenario político rioplatense de José Gervasio Artigas. Las noticias circulaban de diferentes maneras o por diferentes conductos. Noticias difundidas por la vía oral, en este sentido los chasquis eran personajes de relevancia, digamos una figura en materia comunicacional que tiene una gran importancia a lo largo de toda la revolución. Las noticias más tarde o más temprano llegaban. Una eran las características del territorio de la provincia. No había, sobre todo para la gente que era vaqueana, para la gente que era conocedora del espacio, grandes obstáculos geográficos que sortear. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, que muchas veces se nos escapa, es la escasa población que tenía aquella provincia. O sea, no había una enorme cantidad de gente a la que comunicarle cosas. Las características de la población en el territorio de la banda oriental y también en el contexto regional rioplatense marcaba, por un lado, una sociedad muy diversa desde el punto de vista étnico-social. Es decir, hay población criolla, es decir, población nacida en el territorio del Río de la Plata. Después hay población extranjera, hay españoles, es decir, personas que nacen en lo que hoy es España, en Portugal y de otros países de Europa. Pues también hay población esclavizada, es decir, población que es traída desde distintas regiones de África y que es utilizada como mano de obra esclava, y a su vez también hay población amerindia. Los más conocidos también por lo que forma parte de nuestra cotidianeidad son los charrúas, ¿no? Nosotros hablamos de la garra charrúa, del país charrúa, etc., pero no son los únicos grupos amerindios que viven en el territorio o que pueblan y habitan el territorio, ¿no? La población de lo que en ese momento era el Uruguay naciente ocupaba el estadio y un poco más. Entonces no había una masa poblacional tan considerable como para que las noticias no pudieran llegar a todos. Se seguía una vía lenta, que era redactar el parte, el bando, el manifiesto, lo que fuese, llevarlo a imprimir a Buenos Aires, y de ahí volvía al territorio de la provincia y se distribuía en el territorio provincial o en lo que actualmente es el sur de Brasil. Con lo cual, si bien las informaciones y los comentarios llegaban, enfrentaban el problema de que a veces lo hacían con bastante retraso. Pero todos quedaron con un desconcierto grande que es el propio de las derrotas. Ahora, se fueron rearmando con una gama de opiniones diversas e incluso quedaron en lugares distintos. Algunos quedaron en la zona de Entre Ríos, otros quedaron a las puertas de Paraguay esperándolo, que fue el caso de Latorre, Andrés Latorre, y otros quedaron dentro de la banda oriental. Las opiniones eran diversas y todas las luchas estaban sostenidas, pero yo diría contenidas, prontas para explotar en cualquier momento. ¿No fue Blanes el primero que identificó el desembarco de los 33 orientales como lugar crucial de la construcción de la nación? Hubo una obra de teatro en 1832 y hubo en 1854 una mujer artista, Josefa Palacios, de Colonia, que hasta 2012 prácticamente desconocida, llama la atención sobre la enorme cantidad de mujeres que se dedicaban a pintar y que no pasaron a la historia. En general se decía que el género femenino eran frutas y flores, niños. Fue muy difícil para las mujeres emanciparse de ese lugar y el caso de Josefa Palacios es paradigmático. Y a pesar de que hizo una pintura de carácter histórico, ¿no?,
no voy a decir de gran género, porque no lo es una pintura de 1 metro y algo, y tampoco por su estilo, pero es una pintura con una pretensión histórica. La iconografía de Blanes es fundante de la nacionalidad uruguaya. Un uruguayo ve eso y siente que esa es su nación. Están instalados en la memoria colectiva. Pero lo que es más interesante es que están instalados desde el momento mismo en que se vieron por primera vez. Blanes dice, yo no quiero pintar para eruditos que están acostumbrados a ir a museos. Yo quiero pintar para los niños, quiero pintar para mi pueblo, quiero llegar a sus corazones con un impacto directo. Y lo logra. Él dice, hay una verdad visual y una verdad espiritual. Y estas tienen que entrar en consonancia para llegar al alma de los espectadores. Entonces el cuadro no busca ser verdaderamente el desembarco, busca mostrar verídicamente un episodio que idealmente tendría que haber sido así. La bandera, que es una bandera que recoge colores de la década anterior, que está muy fresca para quienes están viviendo este acontecimiento. Para nosotros de repente es hace 200 años o 210 años, pero para quienes están ahí es algo de 5 años atrás, está muy fresco. Entonces, en ese contexto es que los colores artiguistas, pero también una leyenda, algo que pudiera, en muy pocas palabras, resumir y a su vez levantar a la lucha a quienes iban a protagonizar esto, libertad o muerte, ¿no? O sea, una expresión sintética que en definitiva marcaba que se estaba iniciando la lucha por la libertad. Y había que aprender a entender qué se entendía por independencia. Algunos entendían que independencia es ahora administramos nuestra soberanía. No pertenecemos a Brasil porque nos hayan sojuzgado por medio de las armas. Y podemos, porque lo entendemos correcto, decidir volvemos a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hoy en día no lo podríamos admitir. No somos Argentina, no queremos ser. Pero en aquella época venían de ser Provincias Unidas del Río de la Plata y antes virreinato, y era algo completamente normal. Entonces, entre las tantas ideas de cómo administrar la soberanía, la de independencia absoluta era una, pero la de la independencia para volver a unirse al Río de la Plata era otra, y la de complacencia con la dominación portuguesa, porque les daba temor el caos en que estaban sumidas esas provincias que habían roto con el rey y buscaban su forma política, era otra. Esas 33 personas van a ser el grupo inicial o la chispa que va a iniciar el proceso insurreccional, revolucionario. Estaban todas las condiciones dadas, excepto algunas garantías. No estuvieron en el 23, pero fue muy fácil levantar y encender la llama con un poco de viento. Una vez que en Ayacucho, en el año 24, el panorama quedó con toda América, ha roto sus vínculos coloniales y solo queda la provincia oriental en una situación rara. Bueno, empiezan como a reavivarse y se empieza a preparar un movimiento que pudiera volver a encender la llama de la libertad.